Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un chismecito jugoso, un pequeño drama que ha estado circulando por las redes sociales y que involucra a algunas caras conocidas del mundo del entretenimiento turco. Sí, estamos hablando del lío que se armó cuando, aparentemente, Kerem llamó a Hande Afsanur. ¿Confuso? No se preocupen, que para eso estoy yo aquí, para desentrañar todo este embrollo y contarles todos los detalles jugosos. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por los entresijos de la farándula turca. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido fresco y entretenido. Ahora sí, vamos al grano. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Este tema de Kerem, Hande y Afsanur ha estado en boca de todos, generando un debate acalorado en redes sociales, foros de fans y, por supuesto, en la prensa del corazón. Para entender bien todo el asunto, tenemos que contextualizar un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como muchos sabrán, fueron una pareja muy querida y popular, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su relación, que floreció durante el rodaje de la exitosa serie Senkalkam, cautivó a millones de fans que se enamoraron de su química tanto dentro como fuera de la pantalla. Eran una pareja perfecta, al menos desde la perspectiva del público. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La ruptura, como era de esperar, causó una gran conmoción entre sus seguidores, muchos de los cuales aún esperaban una reconciliación. La historia de amor de Kerem y Hande, al igual que la de sus personajes en la serie, Eda y Serkan, parecía sacada de un cuento de hadas. Se conocieron en el set, la chispa surgió rápidamente y pronto se convirtieron en una de las parejas más fotografiadas y comentadas de Turquía. Su relación no solo impulsó la popularidad de la serie, sino que también los catapultó a la fama internacional. Viajaban juntos, se mostraban cariñosos en redes sociales, y parecían disfrutar genuinamente de la compañía del otro. Los fans, por supuesto, adoraban cada minuto de su romance, analizando cada gesto, cada mirada, cada comentario que hacían el uno del otro. La presión mediática era intensa, pero ellos parecían llevarla bien, al menos al principio. Se rumoreaba que incluso estaban considerando dar el siguiente paso en su relación, hablando de matrimonio y de formar una familia. Los fans ya estaban soñando con la boda del siglo, imaginando los detalles del vestido, la locación, la lista de invitados. Pero de repente, como un jarro de agua fría, llegó la noticia de su ruptura. Los motivos oficiales nunca fueron revelados, alimentando aún más la especulación y el misterio. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado intensa, otros apuntaban a diferencias irreconciliables, y otros más sugerían que había una tercera persona involucrada. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente sea una combinación de varios factores. Ahora entremos en escena con Afsanur Sancaktutan. Afsanur es una talentosa actriz turca que ha ganado reconocimiento por su trabajo en diversas series y películas. Más recientemente trabajó con Kerem Bürsin en un proyecto nuevo, una serie que, al parecer, ha generado mucha expectativa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque durante el rodaje o en alguna entrevista promocional, Kerem, presuntamente, se dirigió a Afsanur llamándola Hande. Sí, así como lo oyen. Este pequeño desliz, lapsus o como quieran llamarlo, no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en un tema viral. Afsanur, a pesar de ser relativamente joven, ya ha demostrado ser una actriz versátil y con mucho talento. Ha participado en proyectos de diversos géneros, desde dramas históricos hasta comedias románticas, mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y personajes. Su belleza natural y su carisma en pantalla la han convertido en una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Su colaboración con Kerem en esta nueva serie era esperada con ansias por muchos, ya que se esperaba que su química en pantalla fuera explosiva. La serie en cuestión, de la que aún no se han revelado muchos detalles, es un proyecto ambicioso que promete ser un éxito de audiencia. La trama gira en torno a temas, y se espera que la serie explore las complejidades de las relaciones humanas, la ambición y el poder. Kerem y Afsanur interpretan a los protagonistas, y sus personajes tienen una relación, llena de... La expectativa era que esta serie consolidara aún más la carrera de Afsanur y reafirmara el estatus de Kerem como uno de los actores más populares de Turquía.
La reacción del público, como pueden imaginar, fue variada. Algunos lo tomaron con humor, considerándolo un simple error sin mayor importancia. Otros, sin embargo, lo interpretaron como una señal de que Kerem aún no ha superado su relación con Hande, lo que generó comentarios de apoyo hacia ambas actrices y críticas hacia Kerem. Las redes sociales se inundaron de memes, teorías y análisis exhaustivos del incidente. Algunos usuarios incluso llegaron a comparar las similitudes físicas entre Hande y Afsanur, buscando explicaciones psicológicas a este supuesto error. Los fans de Hande, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Muchos expresaron su apoyo a la actriz, recordando su talento y su belleza, y asegurando que ella está mejor sin Kerem. Otros, más radicales, criticaron duramente a Kerem, acusándolo de ser irrespetuoso y de no haber superado su relación con Hande. El hashtag #Hande es la mejor se convirtió en trending topic en Turquía, mostrando el apoyo masivo que tiene la actriz. Por otro lado, los fans de Afsanur también se hicieron escuchar. Muchos defendieron a la actriz, asegurando que ella no tiene ninguna culpa en este asunto y que merece respeto y reconocimiento por su talento. Algunos incluso criticaron a Kerem por haberla puesto en una situación incómoda, y pidieron que se disculpara públicamente. El hashtag #Afsanur merece respeto también se hizo popular en las redes sociales, mostrando el apoyo que tiene la actriz. Ahora, vamos a ser realistas, todos cometemos errores, ¿verdad? A veces en medio del trabajo, del estrés o simplemente por un fallo momentáneo, podemos equivocarnos al decir un nombre. Pero claro, cuando se trata de figuras públicas, estos errores se magnifican y se convierten en comidilla para la prensa y los fans. En este caso, el hecho de que involucrara a dos actrices tan populares y a una relación pasada tan mediática, hizo que el incidente cobrara aún más relevancia. Es importante señalar que hasta el momento ni Kerem, ni Hande, ni Afsanur han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Esto ha alimentado aún más la especulación y el debate en las redes sociales. Algunos medios de comunicación turcos han intentado obtener una respuesta de los involucrados, pero sin éxito. El silencio de los tres ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que prefieren evitar alimentar el drama, otros piensan que están esperando el momento adecuado para aclarar la situación, y otros simplemente creen que no le dan importancia al asunto. El silencio de Hande en particular ha generado mucha especulación. Algunos creen que la actriz está dolida por el incidente y que prefiere no hacer comentarios para evitar alimentar el drama. Otros, sin embargo, sugieren que Hande podría estar planeando una respuesta contundente, tal vez en una entrevista o en sus redes sociales. Solo el tiempo dirá cuál es la verdad. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil bajo desde que el incidente se hizo público. Ha evitado las entrevistas y las apariciones públicas, lo que ha alimentado aún más la especulación. Algunos creen que el actor está avergonzado por su error, y que prefiere esperar a que la tormenta mediática se calme antes de hacer alguna declaración. Otros, sin embargo, sugieren que Kerem podría estar preparando una estrategia para minimizar el impacto del incidente en su carrera. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las suposiciones y las interpretaciones. No podemos saber con certeza qué pasó por la cabeza de Kerem en ese momento. ¿Fue un simple error? ¿Un lapsus freudiano que revela sentimientos ocultos? ¿O simplemente una confusión sin mayor trascendencia? La verdad es que solo él lo sabe. Y a menos que decida hablar al respecto, tendremos que conformarnos con las especulaciones y los rumores. La psicología humana es compleja y a veces nuestros actos inconscientes pueden revelar mucho más de lo que queremos admitir. En el caso de Kerem, es posible que su lapsus linguae haya sido simplemente un error, pero también es posible que haya revelado sentimientos no resueltos hacia Hande. Solo él puede saber la verdad. Lo que sí podemos analizar son las reacciones del público. Como mencioné antes, hubo quienes lo tomaron con humor y quienes lo vieron como una falta de respeto hacia Afsanur o como una señal de que Kerem aún está enamorado de Hande. Estas reacciones reflejan, en parte, la idealización que a menudo se hace de las relaciones de las celebridades. Muchos fans proyectan sus propios deseos y expectativas en las parejas famosas, y cuando estas relaciones terminan, se sienten decepcionados o incluso traicionados. Esta idealización de las relaciones de las celebridades es un fenómeno común en la cultura popular. Los fans a menudo ven a sus ídolos como modelos a seguir, y proyectan sus propias fantasías y deseos en sus relaciones.
Cuando estas relaciones terminan, los fans pueden sentirse desilusionados, como si hubieran perdido algo personal. Además, este incidente pone de manifiesto la presión a la que están sometidos los actores y actrices, especialmente aquellos que han protagonizado relaciones amorosas en el pasado. Cualquier error, cualquier comentario fuera de lugar, puede ser interpretado como una confirmación de sentimientos no resueltos o como una falta de respeto hacia sus exparejas. Esta constante vigilancia y escrutinio público puede ser muy difícil de manejar y puede afectar su vida personal y profesional. Esta presión mediática puede ser especialmente difícil para los actores y actrices que han tenido relaciones públicas. Cada movimiento, cada comentario, cada interacción es analizado y diseccionado por los medios y por los fans. Esta constante vigilancia puede generar estrés, ansiedad y afectar la salud mental de los involucrados. En cuanto a Afsanur, creo que es importante destacar su profesionalismo y talento. A pesar de todo el revuelo mediático, ella ha seguido enfocada en su trabajo y no ha hecho comentarios que puedan alimentar el drama. Esto demuestra su madurez y su capacidad para lidiar con situaciones difíciles. También es importante recordar que ella no tiene ninguna responsabilidad en este asunto. Ella simplemente estaba haciendo su trabajo y se vio envuelta en una situación que no buscó. La actitud de Afsanur frente al incidente ha sido ejemplar. A pesar de la presión mediática y de la atención no deseada, la actriz ha mantenido la compostura y ha seguido enfocada en su trabajo. Su profesionalismo y su madurez demuestran que está preparada para enfrentar los desafíos que conlleva la fama. Y en cuanto a Ande, aunque no se ha pronunciado al respecto, imagino que debe ser incómodo ver su nombre involucrado en este tipo de situaciones. Ella también ha seguido adelante con su vida y su carrera, y no creo que le guste que se reabran heridas del pasado. Es importante respetar su privacidad y no alimentar rumores infundados. Ande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Ha superado la ruptura con Kerem y ha seguido adelante con su carrera, cosechando éxitos tanto en Turquía como en el extranjero. Es importante respetar su privacidad y no alimentar rumores que puedan dañar su imagen. En definitiva, este incidente de Kerem llamando Ande a Afsanur es un claro ejemplo de cómo un pequeño error puede convertirse en un gran escándalo mediático. Nos muestra la presión a la que están sometidas las celebridades y la idealización que a menudo se hace de sus relaciones. También nos recuerda que todos cometemos errores y que es importante no juzgar a los demás sin conocer todos los detalles. Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre el impacto que tienen nuestros comentarios y acciones en las redes sociales. En resumen, hemos explorado el incidente en el que Kerem aparentemente llamó Ande a Afsanur, analizando el contexto, las reacciones del público y las posibles interpretaciones del hecho. Vimos cómo un simple error puede convertirse en un escándalo mediático y cómo la presión a la que están sometidas las celebridades puede afectar su vida personal y profesional. También reflexionamos sobre la importancia de no juzgar a los demás sin conocer todos los detalles y sobre el impacto de nuestros comentarios en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que fue un simple error? ¿O creen que hay algo más detrás de todo esto? Los leo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.